1941, el escritor Ciro Alegría, nacido en la región La Libertad, publicó la ya legendaria novela El mundo es ancho y ajeno, donde se narran las vicisitudes de Rumi, una comunidad andina liderada por su alcalde Rosendo Maki. En las primeras páginas escuchamos lo que el anciano Chauqui le contó un día a Rosendo Maki sobre algo que a él también le habían contado. Antes todo era comunidad. No había haciendas por un lado y comunidades acorraladas por otro. Pero llegaron unos foráneos que anularon el régimen de comunidad y comenzaron a partir la tierra en pedazos y a apropiarse de esos pedazos. Los indios tenían que trabajar para los nuevos dueños. Entonces los pobres, porque así comenzó a haber pobres en este mundo, preguntaban, ¿qué de malo había en la comunidad? Nadie les contestaba o por toda respuesta les obligaban a trabajar hasta reventarlos. Los pocos indios cuya tierra no había sido arrebatada aún acordaron continuar con su régimen de comunidad, porque el trabajo no debe ser para que nadie muera ni padezca, sino para dar el bienestar y la alegría. Ese era, pues, el origen de las comunidades y, por lo tanto, el de la suya. El viejo Chauqui había dicho, además, cada día, pa' pena del indio, hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley, el derecho. ¿Qué sabemos de eso? Cuando un hacendado habla de derecho, es que algo está torcido y si existe ley, es solo la que sirve para fregarnos. Ojalá que a ninguno de los hacendados que hay por los linderos de Rumi se le ocurra sacar la ley. Comuneros, témanle más que a la peste. Y si Ciro Alegría advertía sobre cómo en los Andes había que tenerle más miedo a la ley que a la peste, en tiempos del COVID, las y los peruanos del campo vivieron un nuevo capítulo en el que la ley de la ciudad intentaría jugarles en contra una vez más. Pues pasó que por primera vez en 200 años de república y tras casi 5 siglos de explotación, las personas del campo vieron finalmente cómo uno de ellos estuvo a punto de convertirse en presidente de la República. Hoy, en el estallido invisible, el fraude fantasma. Los fujimoristas insisten en que aún no hay nada decidido y que hubo fraude en las elecciones, algo que ya ha sido descartado por observadores internacionales. Que nos dijeron que debíamos irnos a nuestras tierras, ¿qué hacemos acá las serranas en Lima? Somos un país que no acepta el comunismo. Rojetes de mierda, los caviares hijos de puta. No somos unos 4 loquitos que estamos saliendo a desestabilizar el país. Esto que decíamos nosotros, criptoanálisis. Y he tenido que venir hasta aquí. En el 2021, el Perú volvía a vivir un proceso electoral. Esta vez para elegir al presidente que gobernaría, al menos en teoría, durante el periodo 2021 a 2026. Con más juramentaciones en los últimos 5 años de la que nos gustaría recordar, ya nadie podía saber bien lo que venía. Menos que un candidato del campo llamado Pedro Castillo iba a tener algún protagonismo en todo esto. En el partido Perú Libre del ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, se presentó una única fórmula que tiene como precandidato presidencial al polémico Pedro Castillo Terrones. Ante tanta desigualdad, ante tanto olvido de un Estado mudo, sordo y ciego a su pueblo, hemos tomado la decisión de entrar a la arena política.
Pedro Castillo Terrones había sido profesor de escuela rural y rondero, que es como se llama a los ciudadanos que se organizan entre sí para resguardar el orden de sus comunidades ante la ausencia del Estado. Y yo quería que me cuente primero quién es usted, porque entenderá que entre 23 candidatos, creo que usted es uno de los menos conocidos. Refrésquele un poco la memoria a la gente que de pronto no lo termina de ubicar. Bueno, gracias. Yo soy un profesor, soy una persona del campo, de origen de una familia muy humilde. Soy el tercero de 9 hermanos, ¿no? Mis padres son iletrados. Ellos no conocieron la escuela. Y vivo Castillo alcanzó cierta notoriedad cuando lideró la huelga de maestros del 2017. Señor Castillo, cuéntenos por favor un poquito de su historia, usted como dirigente. ¿Y usted de dónde viene? De Chonta, de Cajamarca. De Chonta, Cajamarca. Sí, aparte de ser maestro también soy rondero, mucha honra. Estos grupos de autodefensa campesina suelen montar a caballo y portar machetes o chicotes, que son una especie de látigo. También vale mencionar que las rondas campesinas y comités de autodefensa fueron fundamentales en los años 90 para combatir a los grupos terroristas en diferentes partes del país. Más de 2.000 maestros de provincia realizaron un plantón frente al Ministerio de Educación. Pedro Castillo Terrones es el hombre que ha puesto contra las cuerdas al gobierno. Hemos venido también a pedir, a exigir, porque los derechos no se mendigan, se exigen. Mucho más en un gobierno regional que ha venido diciéndole al pueblo que acá manda el pueblo. A mediodía, el contingente de maestros de Puno llegó hasta la capital para sumarse a los colegas de Huancayo, Jauja, Cerro de Pasco, Cajamarca, Barranca, Madre de Dios, Satipo y El Brain. Según el ministro del Interior, Basombrío, muchos de ustedes están relacionados al Movadef. Mentira, mil mentiras, eso, porque esa es la peor mentira, eso nos indigna. Nosotros deslindamos que eso es una gran mentira y decimos que Puno es SUTE de una sola voz. 4 años después, sin embargo, en el 2021, casi nadie creía que iba a poder llegar a los primeros lugares de preferencia, menos con candidatos de izquierda más conocidos como Verónica Mendoza o Marco Arana. Digamos que en la segunda vuelta llegan Marco Arana y Verónica Mendoza. ¿Por quién vota usted? Es que no van a llegar. Pero usted tiene 0,001% de intención de voto. ¿Cómo va a ser? El 2021 es lo de la conversa con Castillo, ¿no? Claro. La del 0.0. La de 0. Oye, ahí sí siempre que siento que me maletean porque, a ver, para los que no vieron esa entrevista... Quien habla es el periodista Marcos Cifuentes, fundador del mini noticiero La Encerrona, uno de los medios independientes más vistos del Perú actual. Yo hice la pregunta que en verdad la hago a todos los candidatos siempre, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que eso, la encuesta de ese momento, ¿no? Que efectivamente tenía 0,001% de las encuestas, ¿no? Pero hay que decir que él dio una respuesta súper inteligente. Estos son las encuestas que tienen los que tienen dinero. Y nosotros tenemos al pueblo. Y era el único que estaba haciendo una campaña en persona, porque todos los demás eran campañas virtuales por el COVID. Es más, a la semana siguiente de darme esa entrevista, él estaba en un pueblito en Cajamarca en ese momento, por eso tenía una mala conexión. A la semana siguiente le dio COVID por andar haciendo campaña en persona, pero al final... Pues por eso, de todos los enanos, fue el que sacó la nariz arriba, ¿no? A costa de su salud y de romper todas las medidas de cuarentena posibles, pero lo hizo. Si bien el candidato Castillo llenaba plazas al interior del país, las encuestas electorales no lo mencionaban. Tampoco lo hacían los principales canales de televisión nacional, todos de Lima. Incluso hubo un medio que organizó el denominado Debate Definitivo, donde se invitó a los 5 candidatos con mayores posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Continuamos con este debate, el debate definitivo por América Televisión y Canal N. De más señalar que Castillo no fue invitado. Se tratan de preguntas planteadas para que las responda el próximo presidente del Perú. Esta ronda empieza con la señora Keiko Fujimori.
Una semana antes de la primera vuelta, sin embargo, los rumores comenzaron a circular por WhatsApp y las demás redes. En este punto debemos hacer un paréntesis para explicar que, por ley, en el Perú no se pueden publicar encuestas durante los 7 días previos a una elección, por lo que invariablemente los resultados de estas comienzan a circular inmediatamente entre los grupos con más acceso al poder, que a los pocos minutos lo pasarán a sus amigos y estos a los suyos, y así hasta donde llegue. Es tan absurda la cosa que ya nos acostumbramos a googlear medios del extranjero que sí pueden publicar lo que quieran, para corroborar si son ciertas o no las cifras que todo el mundo comienza a compartir con nombres burlones en lugar de los apellidos de las y los candidatos. Así, un desconocido sombrero comenzó a subir en los memes de la última semana, desplazando al segundo lugar a la naranja o a la señora K, los alias de Keiko Fujimori según la fuente que se consultara. Como nadie sabía muy bien de quién se trataba aquel candidato del sombrero blanco, la entrevista de Pedro Castillo en CNN sirvió para muchas personas como carta de presentación. Gracias, Pedro, por estar con nosotros, candidato. ¿Tiene espacio el Perú de hoy en día para una propuesta más de izquierda? Muy buenas noches, mi estimado Mario. Un honor saludarle a usted y permítame saludar al Perú y al mundo desde este canal tan importante. Yo vengo de una comunidad donde mi familia se sigue alumbrando de cada bicentenario con un mechero, no hay servicio de luz. Y veo, por ejemplo, cómo es que mis padres de familia, cuando alguien se enferma, al hombre en una camilla, a un paciente la lleva a la posta y encuentra un pedazo de esparadrapo, una pastilla. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Un ascenso tan vertiginoso en las encuestas no se veía desde que un tal Alberto Fujimori, de ascendencia japonesa y también desconocido para la mayor parte de la población, apareció en las elecciones de 1990, trepado en un tractor y prometiendo honradez, tecnología y trabajo. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Nosotros podemos vivir mejor. El Perú tendrá la luz de un nuevo amanecer. Fujimori, presidente debe ser. Marca el 90, el símbolo del cambio. Esa fue la elección en que Fujimori, apoyado por la izquierda, los grupos evangélicos y hasta por el saliente gobierno de Alan García, llegó de la nada como un verdadero tsunami y le terminó ganando al escritor Mario Vargas Llosa, entonces representante de la derecha liberal. J'ai survécu à l'expérience. Je me dis que les électeurs péruviens ne se sont résignés pas, que j'abandonne la littérature, et que pour ça ils ont choisi à mon adversaire. Y bueno, ya todos sabemos cómo acabó eso. Pero volviendo al 2021, Castillo, que se presentaba a sí mismo como un candidato antisistema, llegaba con un partido que se consideraba de izquierda, pero desde un espectro más bien conservador. O sea, ¿usted está en contra del enfoque de género? Totalmente. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Y peor todavía. Yo vengo de una familia que me ha inculcado valores y me ha criado con las uñas cortadas, y eso la voy a trasladar a mi pueblo. Primero es el pueblo, primero es la familia, primero es el... Por primera vez en la historia del Perú, un representante del sector campesino estaba por llegar a un lugar que no estaba hecho para los suyos, quienes históricamente veían limitado su rol en las elecciones a recibir promesas que nunca se concretaban. Muy bien, tenemos el resultado del conteo del 100% de la OMP, el proceso electoral, donde se ha definido quiénes pasan a
segunda vuelta. Tenemos aquí los cuadros. Perú Libre, es decir, el candidato Pedro Castillo obtuvo un 15.38% con 2.724.752 votos. El segundo lugar, en verdad, fue el de los blancos, que tenemos aquí en pantalla, con 2.190.059 votos, que daba un 12.36%. El tercer lugar, en todo caso, fue Fuerza Popular, es decir, la señora Keiko Fujimori, con 1.930.762 votos, 10 puntos. El primer puesto sería para Pedro Castillo, que habría sido la sorpresa del líder de extrema izquierda. Es un candidato que había pasado prácticamente desapercibido durante la jornada preelectoral y su nombre habría cogido fuerza a lo largo de los últimos días. Es un candidato que representa sobre todo a los sectores más populares, desencantados, porque se sienten olvidados con el Estado, y también de aquellas personas que quieren un cambio de 180 grados con respecto a los gobiernos anteriores. Según este primer recuento... El balotaje sería ahora entre el profesor campesino de sombrero blanco y la candidata Keiko Fujimori, que a diferencia de su versión del 2016, ahora sí reivindicaba el gobierno autoritario de su padre, sumando a su equipo de campaña muchos rostros del antiguo régimen. Aquí lo que se necesita es mano dura, y lo que tenemos que hacer es potenciar a nuestra Policía Nacional, que ha sido tan humillada. Y como el antifujimorismo es en la práctica el partido con más arraigo en el Perú actual, a nadie le sorprendió que muchas piezas se reacomodaran en apoyo a Castillo, pese al halo conservador que tenía su partido, que también se moderaba en términos económicos. En el mundo se está discutiendo, por ejemplo, un impuesto a la riqueza, e incluso en Estados Unidos se está discutiendo nuevamente una posibilidad de impuesto a la riqueza. ¿Se pensaría algo así? Mi estimado Mario, no va a pasar eso. No va a pasar eso, ni ha pasado por nuestra cabeza, ¿no? Las personas que han hecho fortuna, vamos a respetarlas, vamos a darles su seguridad jurídica, porque estas personas no solamente se han hecho rico para ellos, se están generando empleo, y bienvenido eso, pero también hay que... Sin embargo, no todos los que se opusieron al fujimorismo en el pasado se animaron a convertirse en votantes de Castillo, sobre todo en Lima. La razón, pues sin duda muchas, pero podríamos decir que así como su arrastre venía de la identificación que sentía un sector importante de la población con el candidato, porque un hombre del pueblo no puede fallarle al pueblo, porque hoy el pueblo elegirá a un hombre del pueblo y no a sus verdugos. El otro lado del país no lo veía como alguien, digamos, tan parecido a ellos. Y para pensar un poco sobre este largo enfrentamiento entre bandos de un mismo país, nada mejor que volver a Scorza. 8 guerras perdidas con el extranjero, pero en cambio, ¿cuántas guerras ganadas contra los propios peruanos? La no declarada guerra contra el indio Atusparia la ganamos, 1000 muertos. No figuran en los textos. Constan, en cambio, los 60 muertos del conflicto de 1866 con España. El tercero de infantería ganó solito, en 1924, la guerra contra los indios de Huancané. 4.000 muertos. Esos esqueletos fundaron la riqueza de Huancané. La isla de Taquile y la isla del Sol se sumergieron medio metro bajo el peso de los cadáveres. Y así ha sido, ¿no? También en el siglo XIX, por ejemplo, que hubo desde 1866, que está el levantamiento en Huancané. Quien habla es María Isabel Remy, socióloga y miembro del equipo del CEPIA. Las comunidades que están protestando por los abusos, en fin, se desplazan a ciudades y la gente de las ciudades pide apoyo policial, ¿no? Entonces escriben al prefecto, al subprefecto, manden efectivos que nos quieren matar los indios, en fin. No, los indios no iban a matar a nadie, iban a protestar por abusos y qué sé yo, pero se genera un pánico porque los indios van a matar a los blancos, ¿no? Entonces, cartas, telegramas, y entonces ¡boom!, llegan las fuerzas del orden a sacar a los indios de la ciudad
a costo de muchas vidas, ¿no? Esto era lo que los mestizos de los pueblos llamaban la guerra de castas. Los indígenas están en una guerra de castas, es una guerra en la que quieren matar a todos los blancos. Y no era eso, era una protesta contra el abuso, muy claramente, porque incluso algunos comerciantes o funcionarios honestos que se dan cuenta de la legitimidad de la protesta indígena y tratan de apoyar, son también reprimidos brutalmente, ¿no? O sea, no hay una guerra de castas o un intento de matar blancos, no hay blancos, pero en fin, son mestizos, pero sí hay mucho temor a, comillas, la indiada que está sin controles. Lo que sucedió en Huancané, Puno, es un ejemplo de cómo hay cosas que vienen pasando desde hace mucho tiempo, pero de las que nunca aprendemos nada porque no las llegamos a conocer realmente. Volviendo a la segunda vuelta del 2021, nos quedamos en que Pedro Castillo y Keiko Fujimori se preparaban para lo que se venía. Hoy este pueblo ha despertado, el pueblo es inteligente, el pueblo tiene memoria. Hoy el pueblo actúa con esperanza. Por un lado, Pedro Castillo, o el profe, como lo llamaban, arma una campaña en la que buscó reivindicar a una población explotada desde los tiempos de la invasión europea e históricamente relegada durante la República. Citando el poema Los Nadies, escrito por Eduardo Galeano en 1940, Castillo parecía querer reafirmar su origen para hacer más épica su batalla, al menos desde lo simbólico. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, realmente jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. No solamente te representa un pasado, no solamente te marca tu vida, sino que te compromete para los que están, para las generaciones que vienen, ya no tengan ese triste pasado. Por eso el eslogan que dice, no más pobres en un país tan rico. La campaña comienza a utilizar el lema «No más pobres en un país rico», aludiendo a las exitosas cifras macroeconómicas de las últimas décadas, las mismas que, sin embargo, no llegaban a mejorar la calidad de vida de la mayoría de las personas. Estamos exactamente en Chubur, que es una comunidad aproximadamente a unas 6-7 horas de Cajamarca ciudad, porque aquí es la casa de Pedro Castillo Terrones. El hoy candidato ya a segunda vuelta electoral vive aquí, en esta comunidad. Esto es una comunidad campesina. El frío golpea y duro. La carretera para llegar aquí es una carretera de trocha que cuando llueve se hace casi inaccesible y que por años no ha sido atendida. Si no es con camioneta o unas combis, bien difícil, Karina, bien complicado. Aquí nadie puede pasar, es así de sencillo. Te contaré también, Karina, que hace algunos instantes solamente el candidato Castillo decidió salir de su domicilio y dirigirse hacia un terreno más alto donde están sus vacas. Y bueno, empezó allí con su hija, la más pequeña que tiene, a hacer las actividades diarias, en realidad que hace mucha gente del campo, y se atrevió a cantar junto con su hija. Escuchemos justamente esta parte de la vida íntima de Pedro Castillo. Ella de aguarde
así me consuelo yo, así me consuelo yo, forastero en tierra ajena, forastero en tierra. En cuanto a alianzas específicas, la izquierda latinoamericana vio a Castillo como alguien que parecía haber llegado para reivindicar a ese pueblo invisibilizado por más de 500 años. Algo que desde ya se insinuaba como demasiado bueno para ser verdad. Pero recuerda, el pueblo te elige y te da esa oportunidad. No tendrás el poder, vas a tener un pedacito. Vas a tener una parte de la gestión. Tendrás que luchar por ensanchar esa parte y entender que la parte decisiva le corresponde a las fuerzas de tu pueblo. Traer tu pueblo hacia arriba, porque necesitamos pueblos que sepan autogobernarse. Esa voz es de José Mujica, el Pepe, recordado presidente uruguayo y uno de los máximos exponentes de la izquierda latinoamericana, quien entabló un diálogo público con Castillo. No desmayes en tu lucha, sigue luchando, pero no caigas en el autoritarismo. Apuesta el corazón de tu pueblo permanentemente, y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle: me equivoqué, sencillamente, hubiera querido otra cosa. Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes. Y cuando las fuerzas no te dan porque no tienen los recursos, dile la verdad, háblale la verdad, ponle el corazón, porque lo más importante que hay es la confianza del pueblo. Y es muy fácil perderla. Hay gente que se mete en el camino de la política porque le gusta pasarla bien, y ese es el camino de la corrupción. Pero las adhesiones y apoyos no iban para un solo lado, pues Keiko Fujimori sumó a su campaña casi de inmediato el endose de todo el sector empresarial, en particular el de Lima. Aún falta un largo camino por recorrer para el 6 de junio, pero los sondeos han comenzado a medir los ánimos en las calles. El profesor marxista tiene actualmente 11 puntos de ventaja sobre la conservadora. Castillo cuenta con el apoyo del interior, mientras que Fujimori retiene el apoyo de la capital. Pero habría un voto de confianza que llamó la atención más que ningún otro, el de alguien que había jurado alguna vez que jamás votaría por Keiko. Yo por Fujimori no voy a votar nunca. Por supuesto, nos referimos a Vargas Llosa. Creo que sería deshonroso que los peruanos reivindicaran una de las dictaduras más atroces que hemos tenido, cuyos responsables están además en las cárceles cumpliendo condenas de 25 años, empezando por Fujimori, por los crímenes horrendos que cometieron y por los robos espantosos. Yo por eso no votaría jamás. Sin embargo, para citar a Marx, no al comunista de barba, sino a Groucho, estos son mis principios, y si no te gustan, tengo otros. El Premio Nobel de Literatura ha pedido a los peruanos votar el próximo 6 de junio por la heredera del fujimorismo, pues representa el mal menor. Keiko, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes aquí en España. Buenos días allá. Doctor Vargas Llosa, qué gusto, qué honor poder conversar, aunque sea a la distancia. En los últimos años, nuestro novelista Mario Vargas Llosa ha mostrado públicamente su apoyo a candidaturas radicales de derecha como las de Bolsonaro en Brasil, Kast en Chile o Milei en Argentina, entre otras. Hay que salvar a nuestro país de un peligro enorme, y es el caer en manos del totalitarismo. Creo que lo estamos viendo en Venezuela, en Cuba. Muchas gracias, doctor. Nada, Keiko, nada. Ya a ganar las elecciones y a hacer un buen gobierno. ¿Ah? Muchas gracias. Creo gracias, Mario. Los éxitos. Conforme se acercaba la elección, las clases altas peruanas comenzaron a experimentar un miedo nunca antes visto frente a lo que consideraban un posible gobierno comunista. Cuando uno cree que la supervivencia de la República está en peligro, que hay un serio riesgo de que se instale una dictadura perpetua
que no solamente va a destruir las libertades, sino empobrecer al país aún más y hacerlo retroceder 50 años, hay que tomar partido lo antes posible. Porque lo que tenemos ahora es un salto al vacío, al estatismo, al totalitarismo, al comunismo dicho abiertamente, y el más pobre tiene que darse cuenta que a la hora que la economía fracase, fracasamos todos, y que no se trata de quitarle a uno para darle a otros, por el amor de Dios. Así entró Chávez. ¿Qué hizo Chávez? Salió por los votos popular. Lo primero que hizo es cambiar la Constitución. Después le comenzó a quitar todo el mundo. Las viviendas las expropió. El que tenía una casita que no usaba se la quitaron. Sí, ha negado eso, ha dicho que acá no habrá expropiaciones. Es más, le ha dicho a Maduro que resuelva sus asuntos. Por favor, ya no podemos arriesgar nada. Estamos a un pasito nomás de que la gente se empiece a agarrar a golpes en las calles, ¿no? Quien habla es Marco Avilés, especialista en temas de racismo y discriminación. La propaganda básicamente se concentra en lo siguiente, ¿no? Hay quienes defendemos al Perú y hay quienes están en contra del Perú. Y estos que están en contra del Perú son estas personas que están votando por esta opción, por Pedro Castillo, y que son lejanas, entre comillas, ¿no? Son las personas andinas, personas amazónicas, de las zonas mineras. Y entonces hay que defender el Perú de ellos. Y este terror de las élites ha exacerbado, ha como llevado casi a un nivel de locura, digamos, a personas que están soportando y absorbiendo esta propaganda. Como para dar un ejemplo de lo que comenta, este era el tipo de videos que comenzaron a difundirse por las redes sociales. Hola, tengo 48 años y bueno, como ya les dije, he estado en el Colegio Markham, soy socio del Regatas, soy empresario, mal que bien de eso vivo, no soy millonario de ninguna manera, estoy atravesando una crisis jodida, pero voy a lucharla todos los días que pueda por el Perú. Y me jode que mis amigos, mis conocidos, gente que juega conmigo frontón, de todos los niveles y estratos sociales, se dejen avasallar por estas mierdas de los comunistas, rojetes de mierda, los caviares hijos de puta, porque no tienen otro nombre. Me van a disculpar si es que alguien ve este video de mujeres, pero lo siento. Lo que no logró Keiko Fujimori, pese a la ancha plataforma que pudo articular, fue hacerse cercana a la población que sostenía a Castillo, quien seguía reuniendo multitudes fuera de Lima, sin hacer mucho caso a lo que decían de él en la capital. Permítame, pueblo peruano, antes que todo, saludar al Perú y al mundo entero, a la clase obrera, a la clase trabajadora, que el día de hoy es un día conmemorable, a los hombres que nos comemos el pan con el sudor de nuestra frente. De igual manera, me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja, pero mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo. Fue así que Keiko llegó a Chota, la tierra donde nació Castillo, para que éste se dignara a debatir con ella. Micrófonos. Señor Castillo, a diferencia de usted, yo no me corro. Y he tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos, para finalmente poder intercambiar ideas. He tenido que venir hasta aquí. Fue la frase que quedó grabada en la memoria popular. Básicamente porque Chota puede quedar un poco lejos para quienes vivimos en Lima, pero es relativamente cerca para muchas otras personas en cuyos zapatos no nos solemos poner. Lo que sí logró Keiko, sin embargo, fue reconciliarse con su hermano Kenji, con quien se había peleado públicamente luego de que éste fuera echado del Congreso con el voto de la bancada fujimorista. Quiero dirigirme a mi hermana Keiko. Luego del destape de los Mamani videos que reseñamos en el primer episodio. Y decirte, bueno, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza en bandeja.
y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo. Pero como no hay nada más importante que la familia, los hermanos Fujimori pudieron darse el tan esperado abrazo de reconciliación. Un regalo de Dios. Que casualmente se realizó en pleno meeting. Y quiero que hoy lo invitemos a que nos acompañe en el estrado. Vestidos ambos con camiseta de la selección peruana de fútbol y frente a todos los canales que por suerte transmitían en vivo tan espontáneo suceso. Muy buenas tardes, amigos, amigas fujimoristas. Muy buenas tardes a todo el Perú. Keiko, hermana, no estás sola. Así Kenji se sumó a la campaña al igual que el hijo de Vargas Llosa. Yo saludo en Keiko esta noche el esfuerzo heroico de reunirnos a todos detrás de su candidatura. Todos los peruanos bajo su liderazgo saldremos a combatir a la pobreza. Ese era el hijo del Nobel haciéndole barra a la hija del dictador. Por si alguien no tiene muy claro los posibles usos del término Nepo Baby. Voy por ahí y hay gente que me dice traidor. A todos ellos les respondo esta noche: Keiko presidenta, Keiko presidenta, Keiko presidenta, Keiko presidenta. Fujimori agradeció además a todos los líderes que se sumaron a su propuesta de cara a la segunda vuelta. Quiero agradecer públicamente al doctor Pedro Cateriano también que nos acompaña. Y así llegamos al día definitivo, con las encuestas mostrando que Castillo había dilapidado la diferencia de 20 puntos con la que contaba, por lo que la cosa estaba para cualquiera. Un dato curioso es que en el Perú la prensa suele cubrir el desayuno de los candidatos con sus familiares. Aquí en la casa de Pedro Castillo ya se están sirviendo los platos. Hay tamales propios de Cajamarca, así como también algunos chicharrones y el caldo verde con huevos y acompañado con el queso. Muy temprano hemos visto que Pedro Castillo ordeñaba las vacas y con esa leche se prepara precisamente este queso que ya está sobre la mesa. Podemos ver que hay los tradicionales choclos. Mientras que Pedro Castillo desayunaba en el campo y recibiría los resultados con su gente muy lejos de la capital, la familia Fujimori abandonó momentáneamente su residencia del distrito de Surco para levantar un comedor ambulatorio en un asentamiento humano de San Juan del Lurigancho, el distrito más densamente poblado del Perú. Del lugar donde también hay varios vecinos que están ahí observando la escena. Y bueno, como se había indicado también hace unos instantes, ya se ha cortado también el tránsito, por lo menos en la parte superior, y bueno, se tiene que caminar unas 2 o 3 cuadras para poder llegar hasta este punto. Si bien la intención pudo haber sido evidenciar la falta de servicios básicos de una enorme parte de la población peruana, tales como agua, luz y desagüe, los cerros llenos de viviendas precarias terminaron viéndose como solamente un telón de fondo, con una larga fila de vecinos, ajenos al desayuno, pero haciendo cola para recibir sus tuppers con comida, de manera que estuvieran presentes. Es la manera en que se viene realizando este desayuno, un poco distinto a lo que fue el primer desayuno que se realizó en primera vuelta en su local partidario de Paseo Colón. Se ha colocado una bandera ahí justo en la mesa donde se encuentra la candidata. Ya en la tarde, los Fujimori estarían de vuelta en casa para escuchar los primeros resultados del boca de urna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flash electoral. Nacional. Keiko Fujimori de Fuerza Popular 50.3%. Pedro Castillo de Perú Libre 49.7%. Estamos hablando entonces de un empate técnico estadístico. Desde el punto de vista de la estadística todavía tenemos un empate técnico. Repetimos las cifras. Si bien el boca de urna se acerca mucho al resultado oficial, el margen de error de más o menos 3 puntos puede ser determinante para que los resultados se inviertan en muy poco tiempo. Bien, a ver, ha salido nueva información, lo que se esperaba. Lo primero había sido el boca de urna, ahora ha sido el conteo rápido y finalmente las cosas han cambiado. Pedro Castillo va adelante ahora, 50,2%, y Keiko Fujimori queda relegada por
50.4, 49.8. Repito, 50.2 el candidato Pedro Castillo de Perú Libre y 49.8% Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Al 100%, ojo, esto es en el conteo rápido. Vamos justamente, claro, ahora cambia el panorama, obviamente. En pocas horas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, comenzó a publicar en su página web los primeros resultados oficiales que ponían a Castillo por delante. Y así, en Chota y en otros lugares del Perú, los festejos comenzaron. Todo indicaba que el profesor de escuela rural, sindicalista y rondero Pedro Castillo había sido elegido presidente del Perú. En otras palabras, justo en el año en que se cumplirían 2 siglos de vida republicana, el país tendría por primera vez a un campesino ocupando el cargo más alto en el gobierno. Algo, por supuesto, nunca antes visto. Pero como en el Perú los giros en la trama están siempre a la orden del día, la candidata Keiko Fujimori no iba a dejar que la cosa se quedara ahí. La candidata Keiko Fujimori denunció irregularidades en el proceso electoral. Al estilo de lo que hizo Donald Trump luego de perder la elección en 2020, Winning is easy, losing is never easy. Not for me, it's not. El partido fujimorista Fuerza Popular se negó a reconocer los resultados. Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Del otro lado, delegaciones de distintas regiones del país se movilizaron a Lima para acampar a las afueras de los organismos electorales, buscando a que se respete su voto. Le voy a pedir a Juan Pablo Muñoz que les muestre un poco del ambiente que se vive a esta hora en la capital del Perú. Han ido llegando desde todo el día, desde diferentes regiones del país, los votantes de Pedro Castillo, que a esta hora están exigiendo que se acelere el conteo de votos. Resulta que la estrategia del fujimorismo fue asociarse con los principales estudios jurídicos de Lima para invalidar cientos de miles de votos de las regiones en que Castillo había barrido con la elección. Los más grandes estudios de abogados de Lima ya tienen 48 horas trabajando sin parar para impugnar actas en las zonas más pobres del Perú, donde se asume no solo que ha ganado Castillo, sino, piensan estos grandes abogados, habrá suficientes errores propio del bajo nivel de instrucción que se asume que hay en esas zonas, suficientes errores como para impugnar sus actas. No somos unos 4 loquitos que estamos saliendo a desestabilizar el país, sino que tenemos fundadas razones de pensar que una ha sido la votación en las urnas y otro el manejo que se ha hecho en puntuales mesas de específicos centros de votación en determinadas circunscripciones, pero que en una votación tan marginal podrían contar o cuentan. En nuestro concepto han cambiado el resultado electoral. De acuerdo. Quizás esto tampoco lo resulte a Keiko, pero la consecuencia va a ser que el sector más poderoso y con más plata del país ha terminado absolutamente enloquecido y creyéndose sus propias mentiras. Somos un país que no acepta el comunismo. Y acá estamos hasta que la señora Keiko Fujimori la elijan legalmente presidenta del Perú. Los fujimoristas insisten en que aún no hay nada decidido y que hubo fraude en las elecciones, algo que ya ha sido descartado por observadores internacionales. La desesperación llegó a tal punto que incluso se llegó a recurrir a un criptoanalista que mostró en el programa noticioso más visto de la época una hoja de Excel donde supuestamente se comprobaba científicamente los mecanismos del fraude. Ha hecho un estudio que apuntaría, digamos, a la creación de una fórmula matemática según la cual se demostraría un comportamiento anormal. A diferencia de lo que hicieron los otros que trabajan con estadística, si el insumo del conteo rápido ya estaba manipulado, por lo tanto no va a poder inferir nada del 100%, que también está manipulado. O sea, pan con pan. Mi modelo es totalmente diferente que lo planteado de todos los matemáticos. ¿A qué nos referimos? Yo tomo los datos reales que están en la OMPE de los resultados de la primera votación. Primera vuelta. Sí. Por cada uno de los candidatos y a través de una multiplicación por un factor de paso del voto, asumo cuál debería ser por región y por continente
cuál debería ser el mínimo, repito, el mínimo que debería recibir de votación el candidato en la segunda vuelta. ¿Usted está dispuesto a entregar esta información asumiendo la responsabilidad como autor de este estudio? Usted ha sido marino, es un marino en retiro, es un especialista en esto que decíamos nosotros, criptoanálisis. Hasta ahora, varios años después, frente al video de YouTube, nadie logra descifrar todavía su avanzado razonamiento. Reconozco que errar es humano y Dios por algo hizo que me equivocara, para que aprenda nuevamente a ser humilde y no a abrir la boca de más. Así, entre teorías de conspiración algo alocadas, comenzaron las alertas sobre mesas de votación en que los 3 miembros de mesa compartían un mismo apellido. Algo que, sin embargo, suele pasar en diversas comunidades donde los nombres familiares no varían mucho. Los hermanos que estamos el día de hoy en esta ciudad de Juliaca, somos testigos que el día de ayer la señora K y su equipo técnico han manifestado de que en el distrito de Chupa posiblemente se haya realizado un fraude en mesa. Yo les puedo demostrar, señores periodistas, de que no solamente en una mesa ha sacado 0 votos, sino hay 3 mesas en el distrito de Chupa. En esas mesas saca 0 votos Fuerza Popular. Nosotros, ¿qué culpa tenemos de que no tenga representación en el distrito de Chupa? Keiko, escucha, el voto se respeta. Keiko. Si bien los practicantes de los estudios de abogados se amanecían para seguir con el proceso, ningún pedido de nulidad logró ser acompañado por alguna prueba de fraude. Tampoco lo hizo el Congreso, que se instalaría meses después y que gastaría el equivalente a cientos de miles de dólares en armar una comisión investigadora y que al final no pudo conseguir ninguna prueba de ningún tipo sobre un supuesto fraude. Pero mientras esto pasaba en Lima, muchos grupos ciudadanos se organizaban para hacer pública su defensa de los votos que el fujimorismo buscaba anular, que podía llegar a 500,000, todos de regiones. Y hemos sido agredidas por toda una delegación, una comisión de los fujimoristas, donde nos discriminatoriamente, en la cual fueron las palabras muy duras para nosotras como mujeres indígenas, que nos dijeron que debíamos irnos a nuestras tierras, ¿qué hacemos acá las serranas en Lima? Lima no es para nosotras. Al final, sin poder sumar ninguna prueba a la teoría del fraude, el profesor Pedro Castillo Terrones fue elegido como presidente de la República. Perú ya tiene nuevo presidente, el izquierdista Pedro Castillo, un hasta hace poco desconocido maestro rural, ajeno a las élites políticas y a los centros de poder, ha asumido este miércoles el cargo con un juramento cargado de significado. Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. En presencia del mismísimo rey de España, Castillo no dudó en adjudicar una gran parte de los males del Perú al proceso de invasión y conquista que se vivió en América Latina hace 500 años. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. La independencia del virreinato del Perú de España en 1821 no trajo consigo una mejora real para la mayoría de los peruanos. Los denominados aborígenes continuaron siendo explotados como ciudadanos de segunda categoría para el erario de la flamante República del Perú. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas, que yo también soy hijo de este país,
fundado sobre el sudor de mis antepasados, erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres, y que mi vida se hizo en el frío de las madrugadas en el campo, y que fueron también estas manos del campo las que cargaron y mecieron a mis hijos cuando eran pequeños. Que la historia de este Perú, tanto tiempo silenciado, es también mi historia. Al día siguiente de la juramentación, en lugar de asistir al típico desfile cívico-militar que se realiza en Lima por fiestas patrias, Castillo decidió viajar a la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, lugar emblemático por haber sido el escenario de la batalla final con el ejército español para alcanzar la independencia. Allí se escuchó el himno nacional entonado en quechua, algo que no había sucedido antes en este tipo de ceremonias, y hubo la sensación de que un cambio muy grande se estaba produciendo. Un aspecto en el que pesaron las denuncias de fraude fue en el retraso de muchas semanas que se tuvo para reconocer oficialmente a Castillo como presidente, retrasando a su vez el proceso de transición del gobierno saliente hacia el entrante, desordenando aún más la situación. Tanto fue así que luego de la juramentación de Castillo, todavía se especulaba sobre los ministros que se incorporarían a su primer gabinete. Y a continuación, finalmente, se develará el gran misterio. ¿Quién será su primer o su primera ministra? Aún no lo sabemos. Con él se encuentra también la vicepresidenta Dina Boluarte. Fue justamente en la Pampa de la Quinua, tras las palabras del ahora presidente Castillo, que un desconocido Guido Bellido, recientemente elegido congresista, se aproximaría al estrado para juramentar como primer ministro, para sorpresa de todo el mundo. Se acaban de presentar como presidente del Consejo de Ministros al congresista Guido Castillo. Ellos se acerca una persona, le van a pedir juramento, el presidente Pedro Castillo se arrodilla. De los demás integrantes del gabinete, sin embargo, no se tenía ningún tipo de comunicación oficial, salvo algunos trascendidos como que el sociólogo y profesor universitario Héctor Béjar, quien había sido nada más y nada menos que guerrillero en la década de los 60, junto a su amigo el poeta Javier Heró, estaba siendo voceado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Sería esa misma noche, ya en Lima, que se pasaría juramento al nuevo gabinete. Mientras tanto, los rumores iban y venían sobre quiénes finalmente integrarían el gabinete Bellido. La juramentación programada para las 8:30 de la noche se fue retrasando inexplicablemente. Los periodistas y asistentes no conocían el motivo y los canales de noticias extendían su programación a la espera de mayores novedades. Así fue que a las 11:10 de la noche, casi 3 horas después de lo programado, 16 de los 18 nuevos ministros ingresaron al escenario del teatro para la toma de juramento. De los 16, 14 eran hombres y solo 2 mujeres. Una que juraría como ministra de la Mujer y la otra, la vicepresidenta Dina Boluarte, como ministra de Inclusión y Desarrollo Social. En cuanto a las 2 notorias ausencias, estas correspondían, en la cartera de Justicia, al fiel vocero de Castillo durante la segunda vuelta, Aníbal Torres, y en Economía a Pedro Franque. Al parecer, ni Torres ni Franque avalaban el premierato de Bellido y tampoco se les había comunicado con tiempo del tema, lo que motivó una negociación que retrasó la ceremonia y no llegó a buen puerto. ¡Doctor Franque! Bueno, Pedro Franque, figura clave, digamos, porque se especulaba que él iba al Ministerio de Economía, no sabemos si va realmente, pero está saliendo en una tenida informal y está a paso ligerito, así que ha salido de
Así fue como, minutos antes de que la ceremonia empezara, durante una invernal noche de lluvia limeña, el llamado a ser el nuevo ministro de Economía del Perú, Pedro Franque, se alejaba discretamente por una calle lateral, mientras era captado por las cámaras de televisión. Y así fue como en menos de un día, el entusiasmo por un gobierno que aspiraba a resolver algunos de los problemas históricos del Perú comenzaba a mostrar sus primeras grietas. Y si quieren saber qué pasó finalmente con el gobierno de Pedro Castillo, no se pierdan el siguiente episodio de El Estallido Invisible. El Estallido Invisible es un podcast documental que llega gracias al Seminario Permanente de Investigación Agraria, SEPIA. Este podcast de autocinema es escrito y dirigido por Gonzalo Benavente Seco y Grecia Barbieri, quien además realizó la investigación. La producción corre a cargo de Carolina de Negri. Willy Lizarbe realizó el registro de sonido, además del diseño sonoro junto a Gonzalo Benavente Seco, quien también editó este episodio. La música original es de Santiago Pillado Mateo. Por Sepia hemos tenido el acompañamiento de Mari Burneo y Josefina Rodríguez, a quienes les agradecemos, al igual que a Joana y Yandira Palomino por apoyarnos con la prensa. Yo soy Pablo Saldarriaga. Y yo, Valeria Román. Y nos oímos en el próximo capítulo. Ahí se ven.